familia CISDED, le habla el doctor Guadalupe Chávez Torres, aquí de la ciudad de Querétaro, Querétaro, México. Es verdaderamente un placer participar en este importante Congreso Médico Científico Internacional virtual que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy les hablaré de la enfermedad del cáncer, específicamente del tema, el caldo de cultivo de cómo se genera esta patología dentro del cuerpo de cada persona. Hay 4 condiciones básicas. La primera condición, acidez de los tejidos celulares afectados por menos del 5.5% de pH. Cuando lo normal, todos sabemos, es de 7 a 7.5, es decir, un pH neutro con tendencia a la alcalinidad. Segunda condición para que se dé la enfermedad, bajas concentraciones de oxígeno por menos del 35%, cuando lo normal, como todos sabemos, es del 95 al 100%. Estas 2 condiciones son sumamente importantes para que se dé la enfermedad del cáncer. Tan es así que existe un premio Nobel. Eso no está a discusión alguna. 1931, doctor Otto Warburg demostró científicamente que en todos los tipos de cáncer se dan estas 2 condiciones. Aquí la pregunta sería una de ellas, ¿qué hay detrás de estas 2 condiciones? ¿Qué generan estas condiciones en el cuerpo humano? Y esa es la respuesta es la tercera condición. Contaminantes físicos y o emocionales. Contaminantes físicos, como por ejemplo, metales pesados, químicos inorgánicos que generan toxinas dentro del organismo, estrés oxidativo, radicales libres y finalmente la enfermedad del cáncer. Y contaminantes emocionales, que vamos a ver un poquito más adelante, que también actúan agresivamente dentro del organismo, atacando las células en algún sentido, ya que se genera mucho estrés y este estrés también baja las concentraciones de oxígeno y genera demasiada acidez dentro del cuerpo, por lo tanto produce cáncer también. Y una cuarta condición es el ciclo de la glicólisis. Las células cancerosas se rigen por este ciclo. Las células normales se rigen por un ciclo que se llama ciclo de Krebs, que es conocido como de la salud y de la vida. Este ciclo de Krebs funciona con oxígeno y con nutrientes, distinto del ciclo de la glicólisis, que funciona sin oxígeno y sin nutrientes. Este ciclo, pues, es el que le da vida a la célula cancerosa. Contaminantes físicos generales. Podríamos citar algunos, como por ejemplo, contaminación ambiental, humo de las fábricas, de los carros, de los autobuses, etcétera, que contaminan el medio ambiente. Contaminantes que metemos a través de los alimentos procesados, pasteles, galletas, chocolates, dulces, refrescos, embutidos, enlatados, etcétera. Radiaciones también son cancerígenas, está comprobado científicamente, todo tipo de radiaciones. Y algunos otros elementos como el cigarrillo y el alcohol, que también pueden ser cancerígenos, sobre todo el cigarrillo. Y contaminantes emocionales, como ya habíamos dicho, que siempre están presentes en esta patología. Les hablaré un poco de los contaminantes físicos específicos. Metales pesados y químicos inorgánicos, que principalmente metemos en los alimentos procesados. Actualmente hay demasiado plomo dentro de lo que consumimos, incluso en las galletas, en los panes, en las tortillas y en prácticamente todos los alimentos enlatados. Y el plomo, pues, es un producto cancerígeno. Solamente les pongo un ejemplo. ¿Qué generan estos inorgánicos dentro del cuerpo? Que el cuerpo no puede biodegradar por sí solo y se van acumulando dentro del mismo. Toxinas, oxidación, radicales libres, estrés oxidativo, acidez, como ya habíamos dicho, bajas concentraciones de oxígeno. Es decir, se empiezan a dar las condiciones perfectas para padecer la enfermedad. Les hablaré un poco de la cuarta condición, que es el ciclo de la glicólisis. Este se activa bajo 2 condiciones. Acuérdense, es el que le da vida al cáncer. A. Acidez celular.
hipoxia celular. Es decir, cuando el organismo entra en estas condiciones, se activa este ciclo, porque detecta la crisis en que está la célula y antes de morir decide mutar. Este ciclo se oxida por dos líneas de fermentación. Una, produce glucosa, por eso está documentado científicamente que el azúcar es el alimento del cáncer. El cáncer no se nutre de proteínas, de ácidos grasos, de azúcares de alta calidad, de vitaminas, de minerales, no lo necesita, solamente necesita azúcar. Entonces también podemos empezar a entender que a todos los pacientes que padecen cáncer debemos eliminar el azúcar, sobre todo el azúcar simple, y quedarnos nada más con el azúcar que principalmente está en las verduras, en los vegetales y en uno que otro frutas también, que son de alta calidad, de cadena larga. Y una segunda condición es que produce ácido láctico, y esta es la razón que explica los calambres y el dolor extremo en los enfermos terminales de cáncer. Les hablaré un poco de los contaminantes emocionales, un poco de la línea de un paciente que no ha resuelto daños emocionales, que no ha cerrado ciclos. Estos pacientes normalmente viven en el enojo, puede haber rabia, puede haber odio, y dentro de este esquema puede haber otras alteraciones emocionales como resentimiento, etc. Estas condiciones generan dentro del cuerpo estrés, y el estrés produce más cáncer. ¿Por qué? Porque el estrés produce acidez dentro del cuerpo, por un lado, y por otro lado, bajas concentraciones de oxígeno. Y estas son las condiciones perfectas para producir cáncer. Entonces, si un paciente ya tiene cáncer y se sigue estresando, se sigue produciendo cáncer por sí mismo. Y en otra línea produce cortisol. El cortisol también en grandes cantidades es la hormona de la enfermedad. Y por supuesto, la hormona del cáncer si ya se padece esta patología. Esta es la importancia de reparar daños emocionales. Por eso les recomendamos a los pacientes y los metemos en un sistema que se llama método express en modo delta, para que de esa manera puedan resolver, puedan reparar y puedan cerrar ciclos de enojo, de rabia, de odio, etc. En esas condiciones, la persona que antes estaba enojada, pues ahora vive contenta. La rabia se va y aparece la felicidad, es decir, la persona vive feliz. Y el odio también es sustituido por el amor. Sí, todos sabemos que el amor es la máxima fuerza sanadora que existe en el universo y que nosotros también tenemos como una herramienta importante para sanar de cualquier enfermedad. Y en otra línea, el estrés desaparece. Ese es el objetivo, entrar en esta línea de sanación y ahora vivir en paz absoluta aún teniendo esta patología. Esta línea de sanación emocional produce en el paciente endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas y en general hormonas que producen salud. En ese sentido, también afirmamos que el organismo responde al estado de ánimo que tiene cada persona. Es decir, si una persona vive en el enojo, en la rabia, en el odio, en el resentimiento, en las culpas, etc., va a estar generando estrés y más cáncer. Pero si logra cambiar esta línea por estar contenta, por estar feliz, por vivir en el amor, por vivir en paz, pues va a reactivar sus mecanismos de autorreparación que el propio paciente tiene en su eje endocrino. ¿Cómo reparamos daños emocionales, celulares, etcétera, físicos? Con 9 antídotos. 1. Primero, no hacer daño. Sí, esta parte es muy importante. Yo creo que no se puede reparar la salud de una persona generándole más enfermedad a la enfermedad que ya tiene. Por lo tanto, hemos diseñado un sistema médico-científico de medicina biológica integral regenerativa que tiene 0 efectos secundarios. Es decir, atacamos la enfermedad con métodos y sistemas que producen salud. 2.
Metemos a los pacientes en un sistema de alimentación libre de cáncer. Sí, pues les quitamos todos los alimentos que son procancerígenos. ¿Cuáles son esos alimentos? Para no hacernos bolas, todos los alimentos procesados, todos los alimentos refinados, falsos o sintéticos, como usted le quiere llamar, son procancerígenos. Hay que eliminarlos. Y meterse en un sistema de alimentación saludable, orgánico, algo parecido a como se alimentaban nuestros abuelos. 3. Nutrimos a los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes que padecen cáncer se están desnutriendo cada vez más. Por eso es importante resarcir la carencia nutricional. Eso lo hacemos con un sistema de medicina ortomolecular. En el punto número 4 hacemos una limpieza de la sangre. Sí, habíamos dicho que hay contaminantes, metales pesados, químicos inorgánicos, radicales libres, oxidación, etc. Necesitamos sacarlos del organismo para darle más herramientas al paciente y pueda resolver favorablemente. El punto número 5, oxigenamos. ¿Por qué es importante oxigenar? Bueno, ya habíamos dicho en el caldo de cultivo que es una condición indispensable para producir la enfermedad. Por lo tanto, es importante oxigenar. Esto lo hacemos con un sistema de mi autoría que obviamente desarrollé en función de un candidato a premio Nobel de cuál es la mejor forma de meter oxígeno al organismo, y ese sistema le hemos llamado Oxicel. 6. Alcalinizamos. Esto es muy importante también porque, bueno, la primera condición para que se dé cáncer también es acidez, acuérdense. Por lo tanto, tenemos que contrarrestar alcalinizando. Esto lo hacemos con unos oritos, con el sistema de alimentación alcalino, reparando daños emocionales, también nos alcalinizamos, simplemente por eso. En el número 7, el antídoto número 7 se refiere a fortalecer el sistema inmunológico. Todas las personas normalmente producimos 10,000 células cancerosas todos los días. Esto es una regla, pero eso es normal. Para el sistema inmunológico es un juego, las está eliminando diariamente sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune se vuelve insuficiente? Porque hay demasiada acidez, porque hay bajas concentraciones de oxígeno, porque hay contaminantes dentro del cuerpo, pues ya no puede eliminar esas células cancerosas y se empiezan a acumular dentro del organismo. Esto lo hacemos con un sistema que se llama autohemoterapia. Elaboramos una vacuna con sangre del paciente donde obtenemos anticuerpos y unas células que se llaman NK, que son específicas para atacar las células cancerosas. Fortalecemos estas células y las regresamos en forma de vacuna al paciente. En el antídoto número 8 reparamos daños emocionales. Esto es sumamente importante, ya se los había explicado, ya que los daños emocionales acidifican a las personas, generan mucho estrés, bajan las concentraciones de oxígeno. Por eso es importante cerrar ciclos a través del amor y del perdón. Y el antídoto número 9 se refiere a reparar daños físicos. Eso lo hacemos con células madres embrionarias. Si el paciente que tiene cáncer es necesario, indispensable revitalizar, restaurar y reparar daños físicos porque la enfermedad del cáncer genera demasiados daños físicos dentro del paciente. Con esta diapositiva damos por terminada la charla, la conversación. Espero sea de utilidad para todos y para mí pues un placer estar en este congreso médico científico internacional organizado por CISDED. Y sí, debo decirlo, no me quiero quedar con ello, que esta es la organización más importante en su materia en Hispanoamérica y es un placer haber participado en este congreso virtual. Les mando un abrazo a todos.